Bueno, le había prometido dejarles un encargo para la semana donde no vamos a tener clases, el Viernes Santo, para que puedan resolver un pequeño ejercicio eh, para que no pase tanto tiempo desde la última vez que nos juntamos, donde les mostré un poquitito cómo era la interfaz de Maya, de qué se trataba el tema de los componentes, con la idea de que vayan practicando eh, esos contenidos, em, haciendo, creando un volumen em, donde justamente van a tener que editar componentes, ordenar pivotes y cosas así para practicar eso que estuvimos, de lo que estuvimos hablando en la primera clase. El ejercicio se trata de reproducir este volumen que ustedes ven acá, ¿cierto? De este artista Mario de Meyer que tiene su Instagram y tiene un trabajo tipográfico muy interesante de letras tridimensionales. Entonces eso es lo que vamos a tratar de hacer. La forma es un poco compleja, ¿cierto? Tiene hartas como curvas y distintas direcciones, así que nos va a servir bastante como para practicar el mover los componentes. En los contenidos que vimos entendimos que un elemento, un cubo, ¿cierto? Se compone de vértices, caras o edges, los que puedo modificar en posición, rotación, ¿verdad? Para ir dando forma a algo. Pero obviamente para una figura como esta, un cubo no es suficiente. Así que antes de hacer el ejercicio como paso a paso, voy a enseñarles tres utilidades que tiene Maya para editar una primitiva, añadiendo más vértices de los que trae. Por ejemplo, yo voy a crear el polígono desde Create Polygons, ¿cierto? Y voy a tener mi cubo. Em, la figura, ¿cierto? Podría entender que es como un cubo alargado. Hay otro cubo que viene con otra dirección. Pero aquí ese cubo no es recto, se empieza a torcer, a torcer, a torcer hasta entregarme una forma como em, circular, ¿verdad? Bueno, maneras de agregar más vértices para poder tener acá elementos que me permitan cambiar de dirección, por ejemplo, hacerlo más largo y después cambiar de dirección, ¿cierto? Em, son las siguientes. La más importante quizás en casi en todos los programas de 3D es la que me permite extruir. Extruir es como tomar un componente como una cara, ¿cierto? Botón derecho, face, y tomo una cara eh, y no moverla, sino que copiarla, moverla y que la nueva cara que se va a proyectar, ¿cierto? Quede con una eh, quede como soldada, ¿cierto? La distancia que va a haber entre esta y la nueva, un espacio que va a estar como cubierto. Esta herramienta de extruir está en Edit Mesh Extrude o con control E. Es una de las más importantes para modelar. ¿Ok? Entonces, yo tengo que tomar un face, un componente y ir a extruir. Y ahí va a aparecer un manipulador. Ese manipulador lo que hace es, de alguna manera,
decirme, bueno, mueve el elemento para alguna de estas direcciones y vas a ver que vas a tener una copia, pero el espacio que hay entre esa cara que se copió y la original va a quedar como cubierto, ¿verdad? Podría hacerlo desde aquí, Edit Mesh, Extrude, y el mismo caso. Y en realidad podría hacerlo desde cualquiera de sus caras. Entonces, ¿qué pasa con eso? Voy a tener una nueva longitud, pero no solo eso, sino que voy a tener más vértices en en la parte del centro ahora. Si yo extruyo nuevamente, ¿verdad? Edit Mesh, Extrude, voy a tener más vértices. Si lo hago nuevamente, voy a tener más vértices y así. Otra manera de agregar vértices, distinta a la de extruir, recuerden que un elemento lo pueden copiar con control D. Voy a copiar este cubito, control D. Voy a presionar la W para mover. Otra herramienta para poder agregar vértices es esta que se llama, que está en Mesh Tools y se llama Insert Edge Loop Tool. Si yo selecciono un objeto y voy a buscar esa herramienta, Insert Edge Loop Tool, lo que voy a hacer es tener la posibilidad de de seleccionar un edge, y ahí se va a crear una línea que recorre el elemento de manera perpendicular al edge que yo seleccioné. Por ejemplo, si pincho ahí, bueno, hace un recorrido en loop de puros edges perpendicular a ese. Si lo hago aquí, sería en ese sentido. Si lo hago acá, sería en el otro sentido. Estoy haciendo control Z ahí para volver. Perdón. Entonces ahí tengo dos herramientas importantes que me permitirían agregar vértices. Uno es extruir, otro es insert edge loop tool. Entonces voy a mostrar una tercera opción casi al final del ejercicio, que me va a permitir hacer un espejo, ¿cierto? O una copia, pero en sentido inverso. Porque si ustedes se fijan, este 5 es como un espejo hacia allá, es como lo mismo. Entonces yo en realidad tendré que modelar un 5 con la torsión de estos extremos, y después sería buena idea replicar eso pero en sentido inverso. Entonces hay una opción que se llama espejo para hacer ese tipo de cosas. Bueno, voy a partir de cero y me voy a poner en la vista lateral, ¿cierto? Ese es un aspecto importante porque hasta donde vimos, ¿cierto? Nosotros podíamos orbitar, movernos y hacer un zoom dentro de esta cámara, que es una cámara perspectiva. Pero ¿qué pasa si yo me quiero poner en una vista ortográfica para enfocar algo desde arriba, desde abajo, desde el lado? La manera de hacerlo es presionando la barra espaciadora y se abre como este menú grande. Entonces, presionando la barra espaciadora, la mantengo presionada, voy a pinchar donde dice Maya con el clic izquierdo y ahí se va a abrir otro menú encima. Y acá dice vista de perspectiva, vista superior, vista de atrás, vista del frente. Acá yo podría poner una vista lateral, right view, ¿cierto? Una vez que cliqueo ahí, suelto la barra espaciadora. Aquí yo estoy en una vista ortográfica desde el lado, ahí dice side, ¿se fijan? Entonces voy a dibujar acá el 5, este famoso. Voy a crear un cuadrito, polygons, cube, y voy a, primero que todo, dibujar
esa parte de ahí, ¿verdad? Entonces lo que voy a hacer es, con el botón derecho, tomar los vértices, vertex, tomar esos vértices de ahí y moverlos para el frente. Estoy generando, de alguna manera, esa, ese rectángulo que ustedes tienen como en la parte superior. Aquí estoy viendo nada más que el lado, pero si quiero volver a la vista de perspectiva, tengo que hacer lo mismo que hice delante. Barra espaciadora, clic sobre malla con el clic normal, y aquí nuevamente definir otra cámara. La perspectiva nuevamente puede ser. ¿Ok? Barra espaciadora, pincho sobre malla y ahí selecciono la vista. Bueno, estoy en el lado, ya hice la proyección del 5 y ahora en este número yo veo que este rectángulo tiene como un ángulo en esa parte, ¿verdad? Porque ahí se proyecta un rectángulo como en el otro sentido, hacia abajo. Entonces quiere decir que esta parte es más larga que esta de acá. Si yo estoy viendo desde la vista superior y veo que esta es la parte frontal y aquí es donde está como la proyección hacia abajo, bueno, voy a arrastrar para tomar esos vértices de ahí, los voy a mover, ¿cierto? Los voy a mover hasta que esta línea yo la pueda ver como continua. Porque eso es un ángulo de 45 grados. Si ustedes ven la línea como dentada, como pixelada, le falta un poquitito para que sea una línea como de 45 grados. Así que la voy a mover hasta que la vea lineal. Ups, ups, que es por ahí. Entonces ahora voy a echar un poquito más para atrás. Ahora tengo ese ángulo del 5 en esa parte. Recuerden que cuando está en azul y con los puntos de colores, estamos en el modo de edición de componentes. Con el F8 vuelvo al modo de objeto, se pone verde. F8 componentes, F8 nuevamente, objeto. La diferencia es que cuando estoy en modo objeto se ve verde y acuérdense que en ese caso yo no podría manipular la forma. La forma la manipulo desde acá. Bueno, en este caso yo necesito ahora proyectar desde esta cara algo en esa dirección. Así que voy a tomar esta cara con Face, selecciono eso de ahí y aquí voy a ocupar la herramienta que les mostré al principio. Edit Mesh Extrude, ¿verdad? Porque extruir lo que va a hacer es generar una copia de esa cara y por lo tanto si yo muevo el manipulador para allá, se extruye. O se desplaza y deja todo eso cubierto. Pues en realidad yo no quiero moverse en esa dirección, quiero mover hacia abajo. Así que una vez que yo presioné el botón de extruir y no quiero mover hacia allá, voy a presionar la W porque ahí me va a aparecer el manipulador normal y en ese caso sí podría mover como para abajo. Ahí. ¿Verdad? Ahí va lineal hacia abajo y en esta parte ese ángulo tiene que ser inverso, contrario. En realidad esta parte es más ancha que la de ahí. Así que botón derecho, ahora quiero seleccionar vértices, tomo esos vértices y los voy a mover para arriba. Me voy a poner la vista lateral, ok, barra espaciadora, clic, vista lateral,
porque también quiero verificar que esa línea sea muy, muy recta para asegurarme de que voy a tener un ángulo de 45 grados. Ok, ahí tengo la parte como superior. Si ustedes se fijan, esta parte de aquí es como un cilindro, ¿verdad? Es como un cilindro y estas líneas son como rectas, por lo tanto lo que tendría que hacer es ir proyectando, extruyendo y torciendo, extruyendo y torciendo, extruyendo y torciendo los vértices hasta crear, perdón, una circunferencia, ¿verdad? Pero si ustedes se fijan en las primitivas, cuando voy a create polygons, tenemos cubo, pero también tenemos otras formas. Es decir, puede ser que yo encuentre dentro de estas mismas primitivas una circunferencia, un aro, algo así. Entonces, por ejemplo, miren, si ustedes se fijan, hay una primitiva que se llama torus. Y ese torus es como un anillo, pero está muy subdividido, tiene muchas divisiones así, por lo tanto se ve como redondo. Y yo quiero que se vea cuadrado. Este tiene 4 líneas que le dan como el grosor. Este tiene muchas. ¿Ok? Todos los elementos primitivos se pueden editar una vez que uno los crea. Si uno presiona el botón que dice Channel Box, es ese de aquí, ¿verdad? Y busca abajo los atributos que son los de traslación, rotación, el nodo que se llama Inputs, ¿ya? Aquí, si yo pincho en esa zona, voy a encontrar que se va a desplegar las propiedades de esa primitiva. Aquí, por ejemplo, dice que las subdivisiones eh, son 20, ¿verdad? Por defecto. O si yo las reduzco a 4, o a 3, o a 4, perdón, ahí voy a tener un aro, ¿cierto?, de 4 lados, parecido al 5 de ahí. Entonces, para reducir el valor, aquí yo tengo dos opciones. Una, o pongo 4 numéricamente, o pincho aquí donde dice subdivisiones, y con el botón medio del mouse me gano en el área de trabajo y me muevo de izquierda a derecha. Y aumento o reduzco. Esa es una manera también de editar estos valores. Echando el atributo, poniéndome con el medio del mouse acá, y lo reduzco de lado a lado. Bueno, tengo 4 lados, pero no son parejos. Pasa como una línea por el centro y otras por los extremos. Yo quiero que sea cuadrado, ¿ok? Entonces aquí donde dice twist, voy a hacer lo mismo que hice delante. Voy a pinchar en twist y con el botón medio del mouse me voy a ganar al medio y voy a torcer eso 45 grados exactos, ¿verdad? Ahí se enderezó la argolla y ahí sí parece eh, más como un anillo de 4 lados como el que necesito para continuar acá la forma. Bueno, veamos. Voy a tomar entonces este elemento. Acuérdense que para rotarlo yo presionaba la letra E y desde este eje lo iba a rotar así para que quede como bien recto en relación a la cámara del lado.
voy a ser preciso con los valores. Aquí donde dice rotación en X, yo lo moví desde un eje y entonces ahí ustedes ven que se ven los valores. Voy a poner acá 90 para que sea más preciso. Y voy a ponerme con la barra espaciadora en la vista lateral para tratar de igualar, ¿cierto? Como ese ancho con ese ancho. Entonces, en los atributos de esta argolla todavía puedo seguir editando. Por ejemplo, voy a aumentar el radio para que sea más grande. W lo voy a mover y voy a hacer que esto de ahí coincida con esto de acá. Por lo tanto, el 5 va a quedar más o menos así. Pero eso todavía necesita ser más ancho. Así que una cosa es el radio, que lo voy a dejar en 2 en este caso. Y otra cosa es... No, el radio iba como por ahí. A ver, veamos. Sí, va como a esa profundidad, ¿cierto? Pero más, un poquito más ancho para atrás. Una cosa es el radio y otra cosa es, ¿verdad? Qué tanto va a ser en relación a su grosor, ¿ya? Así que ahí lo puedo aumentar para que sea un poco más grueso y coincida esa línea para que se conecte con esa y esa para que se conecte ahí. Creo que le falta un pelito, voy a poner 0,7. ¿Verdad? Entonces ahí yo tengo un- una forma que es muy parecida, ¿verdad? A la parte de abajo de el 5 que estoy tratando de dibujar. Pero bueno, tengo dos formas distintas, ¿ya? Y esto es una sola. Primero que todo voy a eliminar las partes de esa argolla que hice para que no tenga como una forma de sobra, ¿cierto? Para eso sencillamente yo con el botón derecho voy a seleccionar los componentes que tenía y por ejemplo voy a tomar todo eso de ahí, pongo botón derecho face y con el cursor arrastro hasta seleccionar esos face y con suprimir los elimino. Es así de simple, ¿cierto? Se eliminan y punto. Voy a voy a ver qué pasa con esta zona de aquí que también como que da una vuelta, ¿cierto? Aquí hay una parte que debería continuar hacia allá, por lo tanto voy a duplicar esto que tenía aquí y lo voy a ordenar, ¿cierto? En ese sentido, es decir, ese cubo ahora rota para ese sentido, va a rotar así para allá, 90 grados, ¿verdad? Voy a hacer coincidir esa línea más o menos para pegarla con este borde de aquí. Se me va a mezclar, así que esta parte de arriba la voy a poner más o menos ahí. ¿Verdad? Acuérdense que para borrar una forma yo tomo el elemento, botón derecho, selecciono los componentes que quiero borrar. En este caso quiero borrar todas estas caras de aquí y suprimir. Todas esas caras de ahí y suprimir. Bueno, ahí tengo eh, esto de acá está un poco largo, ¿cierto? El 5 es un poco más así.
Y esto es un poco más corto también. Ahí tengo entonces con tres elementos, un cubo que edité con una extrusión para acá, un cilindro, ¿cierto? Que fui cortando con la reducción de sus componentes y ordenándolo con mover, rotar y escala, ya una forma que se parece eh, al, a lo que quiero conseguir acá. Entonces tengo desde la mitad para que tengo esa curva que se convierte en una curva más grande, se proyecta para arriba, llegamos al 5 y desde aquí hacia allá, ¿verdad? Necesito tener también una proyección. Así que en este caso, ese ángulo que había conseguido desde la vista lateral, ahora la voy a tratar de conseguir desde la vista superior. Entonces, voy a tomar los vértices de esa esquina y los voy a mover hacia atrás. Para tener el mejor ángulo o visión como más ortográfica, barra espaciadora, y aquí me pongo la vista top view. Acuérdense que estas cosas de las vimos ya de cómo, o las estuvimos viendo en clase de cómo moverme, acercarme o rotar, que la vista ortográfica no me va a resultar. Bueno, voy a tratar de mover esa línea para que quede ahí en ese ángulo, que se vea lisa la línea. Em, y ya saben ustedes que la herramienta de extrusión me va a servir para tomar un face, edit mesh, extrude, ¿verdad? Y generar una copia de esa cara. Pero no la quiero hacer en esa dirección, ¿verdad? Así que antes de moverla, una vez que presiono extrude, pero antes de moverla yo presiono la W para cambiar el manipulador al modo normal, entonces así yo me voy para allá, para acá. ¿Cierto? Aquí voy a tomar los vértices y los voy a ordenar, los voy a alinear. Yo necesito que este 5 después se replique para el lado de acá. Bueno, hoy tengo un 5 parecido al de la referencia, ¿verdad? A lo mejor esta curva quedó muy grande, muy alta. Si queda muy alta voy a tratar de, bueno, a lo mejor tomar unos cubitos más de aquí abajo, o face, arrastro para seleccionarlos y el de arriba lo bajo un poquitito para que no quede tan alto. Es así más o menos la curva. Bueno, tengo tres pedazos de geometrías. Entonces, ¿cómo las uno? Antes que todo, necesito combinarlas, porque tengo tres elementos y yo necesito que esos tres elementos sean uno solo. Así que voy a tomar esa geometría y voy a tomar esta geometría para seleccionar cosas como sumando. Lo que tengo que hacer es presionar el Shift. Entonces tomo esa parte, con el Shift tomo la parte de abajo y las voy a combinar desde una herramienta que está aquí en Mesh, Combine. Si ustedes se fijan, ahora hacen clic en una, está todo seleccionado. Si hacen clic en la otra, está todo seleccionado. Ahora, antes eran dos geometrías, ahora es una sola, o un solo elemento. Voy a hacer lo mismo acá. Tomo este, con el Shift tomo este otro y digo Mesh Combine. Ahora tengo un solo elemento en vez de tres como los tenía originalmente.
Y bueno, lo que necesito es finalmente unir estas cosas, ¿ok? Y para eso puedo hacer un puente. Un puente es una utilidad que hay para unir partes que tienen la misma cantidad de ellas. Miren acá, por ejemplo, cuando fui extruyendo, esta cara quedó tapada. Para poder hacer un puente entre esos vértices, yo necesito que esa cara esté abierta igual que esta de aquí. Por lo tanto, con el botón derecho la voy a seleccionar y la voy a suprimir. Ahora tengo un agujero ahí, un agujero acá. Y quiero conectar eso con eso. Hay varias maneras de hacerlo. La más sencilla, y una de las que vamos a ocupar después en el ejercicio que viene más adelante, es el puente. Entonces miren, voy a hacer acá doble clic en ese edge. El doble clic lo que hace es seleccionar los loops de un borde. Y con el shift presionado voy a hacer doble clic en el otro sector. Aquí está abierto. Para que funcione la herramienta que vamos a ver ahora, necesitamos, ¿verdad?, que acá existe la misma cantidad de ellas que acá. Por lo tanto, aquí tengo 4, acá debo tener 4, ahí va a funcionar, ¿verdad? Voy a repetir. Doble clic ahí, shift, doble clic acá, y tengo una selección sumativa de todos los edges. Pero de un lado tengo 4, del otro lado tengo 4, y eso hay que tomarlo en cuenta. Edit Mesh, y el puente está aquí, Bridge. Si yo presiono esa opción, pum, se crean caras que conectan esos dos edges. ¿Se fijan? Lo mismo que acá. Doble clic ahí, shift, doble clic acá, edit mesh, bridge. Y ahí voy a tener finalmente toda la forma como sólida para modificar, si quiero ahora, algunos vértices porque no quedaron tan bien. Por ejemplo, voy aquí con la barra espaciadora y en la vista frontal y veo que estos vértices de acá este podría estar más abajo para que quede una línea más perfecta y lo bajo entonces, y este también lo bajo ahí, ¿cierto? En este caso tomo esos vértices de ahí y los subo un pelito para que no quede tan marcada esa unión, y por este otro lado también. ¿Se fijan? Barra espaciadora, perspectiva. Ahora tengo la forma del 5 original. Eh, y bueno, hemos visto extruimos algunas partes. Al principio les mostré el Insert Edge Loop Tool, que genera más vértices. No lo ocupé en definitiva para el modelado, pero a ver, si yo por ejemplo no tuviese acá uno, dos, no tuviese esos vértices, el Insert Edge Loop Tool me serviría para lo siguiente. Insert Edge Loop Tool, voy a cliquear ese edge y me va a generar uno perpendicular en todo este sector. Entonces, por ejemplo, ahí tendría vértices que después podría mover, ¿cierto? También les mostré cómo borrar componentes, ¿cierto? Face, tomo un componente y lo borro. También les mostré, bueno, eso de ordenar
fue cosas que vimos en la clase, la primera clase. Em, Les mostré cómo hacer un puente, ¿cierto? Si tengo una parte abierta y otra también, y coinciden en sus edges, los extremos, podría seleccionarlos y hacer un bridge. Y también le mostré cómo combinar partes, ¿cierto? Mesh Combine. Estas cuatro herramientas que hemos visto las vamos a utilizar mucho eh, en los ejercicios porque eh, son herramientas como convencionales que tienen muchas posibilidades para generar vértices o para unir vértices que están como separados. Em, y bueno, la última herramienta que les quiero mostrar es la del espejo, ¿cierto? Cómo hacer el 5 para el otro lado. Entonces, ¿qué tendría que hacer yo aquí? Buscar cuál es la mitad de la escena. Me voy a poner la vista frontal, ¿cierto? Barra espaciadora, cliqueo más y ahora en vez de irme a la de lado, me voy a ir a la vista frontal, front view. Y esa línea que está ahí más gruesa es la mitad. Así que yo quiero mover este elemento para acá, ¿cierto? Para después hacer un espejo hacia ese sentido. Es importante que esta mitad quede, que estos vértices queden en la mitad. Entonces, no puedo mover yo los vértices, o bueno, sí, ya vimos la otra vez que sí se podía. Tomaba todos los vértices y los movía. O presionaba el F8 y entraba al modo de objeto, y si ahí lo selecciono lo muevo para un lado. Bueno, en este caso voy a dejar esta parte por ahí, pero voy a moverlos manualmente los vértices para que queden bien apegados al centro de la escena. ¿Ok? Porque la herramienta de espejo va a considerar ese centro para hacer una réplica para este lado. Entonces voy a ir aquí voy a tomar la forma y voy a ir a Mesh y voy a poner Mirror. Ahí quedó la mitad, ¿cierto? En el otro sentido. Ojo que si no les pasa y queda como una cosa como que desaparecen, es porque seguramente aquí, donde dice dirección, está en el sentido que no corresponde. Por ejemplo, si yo creo el cubo desde entendido que estamos en la vista frontal, si yo lo creo de este lado, el lado negativo va a ir para acá, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, eso debería estar en negativo. Si yo lo creo de este lado, el lado positivo para allá, esto debería estar positivo para que se replique aquí. En ese caso es negativo porque yo modelé aquí y se replica la parte de allá. ¿Qué pasó aquí? No se alcanzó a mezclar esto por dos razones. Uno, por la distancia, había una separación, y otro porque las caras de ahí del centro no las había borrado, tiene que estar como abierto eso. Si voy a hacer control Z lo voy a hacer de nuevo. ¿Ya? Primero que todo, vista frontal, y me voy a acercar más todavía porque necesito asegurarme que los vértices coinciden con precisión ahí. Para asegurarme yo podría, aquí donde están como estos imanes, pinchar el que tiene el primero. El primero significa que yo voy a hacer un snap a la grilla. Las grillas son todas esas líneas que están ahí, por lo tanto, si yo lo presiono, me voy a mover y va a quedar ahí bien como alineado con esa línea de ahí. Y lo mismo voy a hacer con esto. Ahí está bien alineado con la mitad. Ups. ¿Ya? Y después lo suelto nomás porque no necesito que esté siempre. Bueno, y voy a ir a la perspectiva y dijimos que es importante que esa cara de ahí no exista, esté abierta igual que esa curva del 5.
así que la suprimo. Ok, ahora sí voy a hacer el espejo. Presiono el F8 para entrar al modo de objeto y voy a Mesh y voy a poner Mirror. Ahí sí quedó el 5, ¿cierto? Que habíamos em, planteado como ejercicio, ¿cierto? Una suerte de réplica de esta, de esta letra que está diseñada por ese artista Mario de Meyer. Em, a lo mejor esto es más angosto, ¿verdad? Eso de ese arco debería ser como con menos radio para que fuese más angosto el 5. A lo mejor es más alto el de la referencia, pero en definitiva eh, voy a tomarlo y lo voy a mover un poquito más arriba. En definitiva, la forma es la que me interesa, y si hay un poquitito de error de proporciones, bueno, fue porque no nos guiamos con mayor, como de forma más estricta, las proporciones de este 5. La forma es la importante, y lo que me interesa es que lo desarrollen para practicar el hecho de cómo se mueven, cómo nos paneamos, cosas que están en el material de la clase anterior, pero sobre todo practicar y aprender un poquito más de edición de componentes con las herramientas que alcanzamos a ver. Extruir, Insert Loop Tool, que al final no lo necesitamos, pero ya sabemos más o menos de qué se trata. Bridge, ¿dónde está Bridge? Aquí en Edit Mesh. Bridge para hacer un puente entre dos partes que están como abiertas o no conectadas y que tiene la misma cantidad de edges. Vimos cómo combinar geometrías porque teníamos tres y las combinamos, y además cómo hacer un espejo, mirror. Ahí hay 5 utilidades más que no conocíamos y que nos permiten llegar a esta forma. Bueno, este es el ejercicio de, de la tarea, ¿cierto? En el video pueden ver esta forma, sacarle un print screen, o, o si quieren van a Instagram y buscan a este artista que se llama Mario de Meyer y buscan ese trabajo. Tiene un montón de trabajos, un montón de trabajos tipográficos, ¿cierto? Em, pero la idea es replicar este elemento en 3 dimensiones. Así que para que se entretengan el Viernes Santo, o el Sábado Santo, o el domingo, no lo sé. Pero no dejemos pasar la semana sin practicar nada en Maya, ¿cierto? Porque después después nos vamos a tener que empezar a ver como todo de nuevo a partir de la siguiente clase, y es bueno que practiquen un poquitito, algo aunque sea, ¿cierto? Para ir entendiendo cómo es este software. Así que bueno, ahí está el ejercicio. La idea es que lo desarrollen y nos vamos a ver la próxima semana porque este viernes es feriado. Entonces nos vamos a ver el viernes 23, perdón, el viernes 17, ¿cierto? Y para revisarlo y poder desarrollarlo con las personas que no pudieron, em, no tuvieron el tiempo, tuvieron muchos inconvenientes, qué sé yo. Espero que todos lo puedan resolver, pero obviamente si tienen muchos inconvenientes, tenemos una clase como para poder ir resolviendo dudas,
son propias de este proceso de aprendizaje.